Seguimos con más información en TVC Noticias y ahora sí vamos a compartir una nueva columna de nutrición y alimentación saludable. Aquí estamos con la licenciada Mariana de Beidia. Marian, te damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy un tema que nos convoca a todos que tiene que ver con la conservación de los alimentos. Hoy está muy en auge esto de por ahí preparar ciertas comidas en determinados días de la semana y tener la posibilidad de colocarlo ya sea en el freezer, en la heladera, preparar una comida y dejarla en un tupper para comerlo uno de los días de la semana. Bueno, ¿qué podemos compartir de esto? Estamos también en una época donde hay ciertas frutas y verduras que son inclusive más baratas y que son de estación, que es algo que siempre lo charlamos, y eso lo podemos acompañar con carnes, con legumbres, bueno, con pescado, con pollo, ¿no? Sí, claro, la conservación lo que tiene es saber qué alimento, cuánto me dura y cómo lo puedo combinar, como bien decís. A veces uno suele comprar de más y esperar hasta cuánto tiempo dura un pollo en una heladera que ha sido congelado. Siempre las cadenas de elaboración tienen como distintas circunstancias. En invierno corremos menos riesgos, esa es la verdad, porque la temperatura ambiente está más baja. Por ende, que es un método de conservación, es la temperatura, que vos bien dijiste, está la heladera y está el freezer. El freezer te dura un poco más, y también hay que tener ciertos resguardos sobre eso. Y en la heladera, en una época hubo como unos dibujitos en donde marcaban los lugares, porque no tienen la misma temperatura arriba que abajo. Claro, sí. De todas maneras, eso también depende de la heladera. Claro. Hoy hay un montón de heladeras diferentes y distintas cosas. Sí hay que o leer el manual o ver algún TikTok o algo que te explique cómo funciona esa heladera o la que tengo en casa y ir viendo. Se supone que arriba tienen más frío que abajo. Entonces abajo, que suelen estar los cajones de verdura, es donde se puede tener la verdura que tiene que tener 5 grados, 7 grados. La heladera a veces ronda entre los 2 o entre los 0, depende cómo uno la regule, hasta los 7, no más de eso. Eso es conservación. Cuando hay un día que hace 10 grados, está fresquito. Claro, o sea, notamos que tiene que ser eso. Y después puede haber congelador o freezer. Congelador tiene una temperatura de menos 2 grados, menos 3 grados, que no conserva igual que el freezer, que tiene menos 12 grados. Es sumamente diferente. En general, lo que es el de la heladera, que tiene menos 2 grados, ese no dura más de 7 días, casi cualquier cosa que vos pongas. Vos lo ponés y tiene un hielito, tiene duro, pero no llega al centro del alimento ese frío. Claro. Entonces, ¿qué hace? Se generan bacterias y demás. Porque no hay que olvidar que los alimentos son organismos vivos. Entonces, que tienen un proceso, como vos bien dijiste, la fruta de estación, hoy la agarrás una naranja y está linda esta naranja y demás, y a medida que va pasando el tiempo puede llegar a ponerse verde. Quien no ha tenido una naranja olvidada, la famosa fruta podrida, que queda verde, eso en general tiene un tiempo y va a depender de cuándo fue sacada del árbol, literal. Exacto. En esta época, como es estación, en general te va a durar más. Te puede durar hasta 10 días quizás en una heladera, una naranja, una mandarina, un limón, un pomelo. En el caso de frutas de estación, si yo, por ejemplo, ahora por ahí comerla de la heladera es un poco, por ahí no es tan agradable, digo, naturalmente se puede conservar en una frutera. El problema son las temperaturas que mantenemos ambiente. Claro. O sea, en general, si yo en mi casa estoy de manga corta, como estoy yo ahora, significa que la temperatura está muy elevada, entonces esa naranja va a durar menos. Claro. Tiene que ver con la duración. Tiene que ver con la temperatura. La temperatura es lo que mantiene en el tiempo que los procesos sean más lentos. Claro. En el freezer, por ejemplo, lo que hace es detener en el tiempo. El proceso de bacterias o de putrefacción, que llamamos, que por supuesto no llega a eso, pero que empieza a suceder a medida que el alimento va tomando tiempo, se detiene. Eso es lo que hace el freezer. Por eso no hay que congelar y descongelar, congelar y descongelar. Cuando yo lo saco del freezer, lo tengo que consumir. Y lo tengo que consumir. Hay una opción, es que si yo congelo un pedazo muy grande, por ejemplo, de carne, hablo de las carnes, del pollo y demás, que son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque son los que tienen enfermedades que son más complicados si está crudo. Entonces yo tengo un pedazo grande de carne que descongelé para hacer. Y no quiero usar todo porque me falló los invitados o lo que sea.
Bueno, lo ideal es hacerlo igual todo y guardarlo cocido. Y entonces ahí sí lo puedo volver a frizar. Y ahí me dura en general 3 meses. Si está, y hay que buscar que sea en un envase que yo voy a descongelar y ya lo voy a consumir. Si vuelvo. ¿Cocido dura 3 meses En o general. crudo Cualquier tiene alimento, la misma...? no, tiene más tiempo. Más tiempo todavía si está Sí, crudo. los freezer en general tienen en la tapa unos dibujitos muy preciosos en donde demuestran lácteos, carnes, pescados y demás. Lo que menos duran son los pescados, creo, si no me falla la memoria. Pero en general hay cortes que hay tipos de alimentos que son hasta 6 meses sin problema. Teniendo en cuenta que ese freezer no cortó la temperatura, no lo estoy abriendo y cerrando a cada rato, o sea, que ese pedazo de carne está, por ejemplo, al fondo, esos que son de baúl, lo tengo al fondo, entonces ahí no perdió absolutamente la cadena de frío. Claro. Si yo es un freezer de comercial, por ejemplo, que lo abro y lo cierro todo el tiempo, bueno, ahí no mantiene en general tanto la temperatura. Tengo que ubicar esos alimentos al fondo. Ser consciente de que es, como dijimos al principio, es algo que va a tener su tiempo y que si uno lo deja estar y empieza a cambiar el color, empieza a cambiar el olor o la textura, se ponen babosas algunas cosas, y eso es vida, es que está produciéndose cosas. Esas cosas pueden ser bacterias y puede ser una enfermedad transmitida por alimentos. Entonces, hay otras maneras que lo hemos hablado en algún momento, que se matan con cocción, hay algunas bacterias que sí y otras que no. Por eso es que hay que consumir el alimento lo más fresco posible. Claro. En cuanto a el lugar lo que uno use para guardar, llámese tupper, llámese bolsa Ziploc, bolsas comunes de supermercado, ¿en qué se recomienda guardar lo que uno guarde en el freezer? Y en general se recomienda que sean tupper aptos para freezer o en bolsas aptas para freezer. Lo que cambia ahí, y lo sabría explicar mejor una persona que entiende de física, es la porosidad de los plásticos. Los plásticos tienen porosidad, las botellas de plástico que uno a veces usa de una gaseosa para tomar agua en la casa, con el tiempo va perdiendo microplásticos los famosos microplásticos que nos estamos comiendo. Porque hay un lavado, hay un desgaste y demás, y es un proceso físico que va sucediendo. Con las bolsas pasa lo mismo, que no nos demos cuenta y que sea invisible a nuestra vista no significa que no suceda. Lo ideal para mí, y que es reutilizable, es un plástico, que un tupper y demás. O sea, una bolsa por ahí, bueno, ver si compro las aptas para freezer. Tiene que ver con, hay bolsitas que si vos las metés en el freezer, que nos puede haber pasado a cualquiera, se rompen. Si se rompen es porque no eran aptas, o son muy frágiles o son muy porosas. Si es porosa es que entra el oxígeno y todo lo que haya dando vueltas. Bien. En cuanto a la inclusión del huevo en las comidas, digo, normalmente uno prepara o rellenos para tartas y quizás en algunos momentos le pone huevo, o por ejemplo, me imagino comida siempre con huevo, me sobró un revuelto de zapallitos, ¿qué pasa con el freezer? Digo, ¿se puede frizar el huevo? Ahí tenés 2 ejemplos, uno es con huevo crudo, porque en un relleno de tarta el huevo está crudo, ese no le pasa nada. En el huevo cocido, que puede ser, por ejemplo, un arrollado que tenga el huevo entero o una empanada que tenga pedacitos de huevo, el problema es que cambia la textura, no modifica su valor nutricional en general, lo que pasa es que la textura que tiene al frizarla y cuando se descongela, que nos pasa con las frutas, se rompe, o sea, el hielo entra en la fibra y la rompe y queda chicloso. Nutricionalmente no le pasa nada, pero a nivel sabor y textura es feo, vamos a decirlo así. Y con la fruta por lo mismo, yo congelo una frutilla y la descongelo y no me queda, se me hace agüita. Pero me sirve para una mermelada, me sirve para algún postre, me sirve para otra cosa. No para comerla fresca, porque se rompió por el hielo la textura, la fibra, la composición, digamos. Me voy un poco y para ir finalizando a los envasados que uno consume habitualmente en casa. Digo, me voy de viaje y me quedó un yogur y un queso untable en la heladera. ¿Qué pasa con eso? ¿Eso se puede frizar? Algunas cosas sí. Primero hay que ver desde cuándo lo tengo, si ya caducó, porque una vez abierto, todos los paquetes esos dicen, una vez abierto, conservar en la heladera tanto, consumir antes de tanto. En general ya todos esos, más los lácteos, tienen la obligación de tenerlo. Si ya estoy muy cerca y yo vuelvo de viaje y bueno, lo puedo meter en una preparación y congelar
y si no te pasa muy parecido a lo del huevo, o sea, lo puedo usar para rellenos o para demás, pero no para después sacarlo y untar. Claro, exacto. Para eso no me va a servir, pero sí me va a servir para un relleno o para alguna salsa, por ejemplo, no pasa nada. En eso hay que animarse, investigar, consultar. Las nutricionistas también estamos para recomendar todo lo que tenga que ver con la comida y con la cocina, o sea, no necesariamente es para bajar de peso o para alguna patología, sino para estas cosas prácticas también somos una herramienta a la que se puede venir a consultar. Muy bien, Marian. Bueno, como siempre, muchas gracias por venir hasta aquí, hasta los estudios y contarnos un poco de un tema que siempre hay cosas para ahondar y para saber. Bueno, gracias a ustedes.